Este es el ministerio Palabras de Amor. Deseamos que las dulces palabras de amor de Dios sean escuchadas en cada una de nuestras enseñanzas. A continuación, escucharás la serie de estudios Y dijo Dios. Bienvenidos. Bienvenidos al Ministerio Palabras de Amor. Y este es su programa, Y dijo Dios. Hoy trataré de un tema que nos concierne a nosotros, cristianos e incluso no cristianos, y es acerca de la oración. Hemos escuchado por mucho tiempo que las personas se quejan porque las oraciones no son respondidas. Por tal razón le he puesto como título a este mensaje 7 razones por las cuales algunas oraciones nunca son respondidas. Acompáñame con tu Biblia, toma un lugar para poder apuntar y estudiemos juntos. Cuando el apóstol Pedro escribió la primera epístola que lleva su nombre, fue dirigida a los elegidos que son extranjeros, o la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Eso está en 1 de Pedro 1:1. El diseño básico de esta narración divina es alentar a los santos que sufren persecución. En tiempos difíciles, la oración, el bendito privilegio de comunicarse con el Dios Todopoderoso, se vuelve realmente preciosa. Fue en vista del sufrimiento y el poder de la oración como una fuente de fortaleza durante el mismo, que Pedro advirtió a los cristianos a conducir sus vidas para que sus oraciones no sean estorbadas. 1 de Pedro 3:7. El término estorbar traduce la palabra griega enkopto, derivada de 2 elementos, en y copto, que significa golpear o cortar. Tiene un fondo muy interesante, ¿no? Cuando la palabra habla de estorbar la oración, está indicando que se corta de un tajo de raíz y esa comunicación se pierde. El significado de estorbar surgió de un uso militar. Durante una retirada, el camino podría ser cortado, es decir, roto, destruido completamente para que no se siguiera una avanzada, para retrasar al enemigo perseguidor. Seguramente, ningún hijo de Dios querría sabotear sus propias oraciones. ¿Cómo evitar estorbar sus oraciones? Como nuestras oraciones están dirigidas hacia el Padre, en nombre del Señor Jesucristo, debemos determinar hacer todo lo humanamente posible para evitar que esta comunicación permanezca sin obstrucciones. Así que consideremos algunos posibles impedimentos para la oración. Primero, la falta de fe. La falta de fe ciertamente puede obstaculizar las oraciones de uno. Santiago declara que debemos orar con fe sin ninguna duda. Santiago 1:6. Él describe que la duda es como un mar inquieto que viene y va. El que duda tendrá un conflicto entre confiar completamente en el Señor o no. Por lo tanto, no recibirá sus peticiones de oración. En otro lugar, leemos que la verdadera fe requiere que creamos que Dios es galardonador de los que le buscan, Hebreos 11:6. En un mundo de dudas y confusión, ¿cómo podemos tener confianza en que Dios realmente está escuchando y respondiendo a nuestras oraciones? Hay al menos 2 razones para confiar que Dios las responderá. Primero, dado que Dios es todopoderoso, según lo dice Génesis 17:1, y puede hacer todas las cosas, según Job 42:2, de acuerdo con su naturaleza y voluntad, obviamente puede responder a la oración. Y en segundo lugar, debemos estar tan contentos de tener un Dios que es en su propia naturaleza un Dios amoroso. 1 de Juan 4:8. Él es, para decirlo en un contexto coloquial, rico en misericordia, como nos lo expresa Efesios 2:4. Debido a su amor y abundante misericordia, anhela responder a las peticiones de sus hijos en una armonía con su perfecta voluntad. Pablo razonó de la siguiente manera en Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Pero aquí hay un pensamiento importante para recordar. El Señor responde la oración de acuerdo con nuestras necesidades
eternas, no necesariamente de acuerdo con nuestros deseos inmediatos o temporales. Y entonces Él puede responder incluso no, como en el caso de Pablo, que solicitó la eliminación de su aguijón en la carne, según 2 Corintios 12, 8 y 9, Dios le dio una respuesta, pero que para Pablo y para nosotros, como lo vemos, es negativa. O Dios puede retrasar una respuesta también. Pablo había orado repetidamente para que se le permitiera visitar a los santos en Roma, según Romanos 1, 9 al 10. Pero no fue hasta varios años después que su pedido fue otorgado, en Hechos 28, 15 y 16. El punto es este: el hecho de que nuestras oraciones no sean respondidas exactamente cuando y cómo queremos, nunca debemos hacernos perder la confianza en el Padre Celestial. Entonces, una de las mejores cosas que podemos hacer para asegurarnos de que nuestras oraciones sean escuchadas y respondidas es fortalecer nuestra fe en nuestro Dios y confiar en Él para que responda a nuestras oraciones de la mejor manera para nosotros y aquellos por quienes oramos. Segundo, la ignorancia impide nuestra oración eficaz. Otra razón por la cual las oraciones pueden ser debilitadas debido a nuestra ignorancia. Los discípulos una vez se acercaron a Cristo mientras oraba. Ellos preguntaron: Señor, enséñanos a orar. Así como Juan también enseñó a sus discípulos en Lucas 11:1. ¿No revela esto que debe haber una manera correcta de orar que viene como consecuencia de la enseñanza? Frecuentemente los cristianos no saben cómo orar. ¿Cómo deberíamos orar? Romanos 8:26. Por ejemplo, puede ser que algunos cristianos no conozcan la voluntad de Dios para poder recibir sus oraciones. Por lo tanto, no lo han hecho porque no saben pedir. Santiago 4:2. La ignorancia sobre el propósito de la oración puede obstaculizar. Por ejemplo, la oración debe estar de acuerdo con la voluntad de Dios para ser escuchada. Eso está en 1 de Juan 5:24. Pero, ¿cómo podemos orar efectivamente según su voluntad si conocemos su voluntad? Mientras más estudiemos y entendamos la voluntad de Dios como se revela en su palabra, más efectivamente podremos orar. Punto número 3. La impureza inhibe la intercesión. Si la oración es alcanzar el trono de la gracia, el suplicante debe esforzarse con una seriedad mortal, por decirlo de una manera, para conformar su vida a la santa voluntad del Señor Dios. La Biblia está llena de instrucciones para este fin. Isaías le advirtió a Israel en el pasado que Jehová no los escucharía a causa de sus pecados. Isaías 59:2. El Salvador enseñó solemnemente que debemos permanecer en Él y permitir que sus palabras permanezcan en nosotros si queremos que nuestras peticiones sean respondidas por completo. Juan 15:7. Pedro declaró que los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos a su súplica. 1 de Pedro 3:12. Sí, las oraciones del justo sirven muchísimo. Eso está en Santiago 5:6. Pero las peticiones de aquellos que deliberadamente se alejan de escuchar la voluntad del Creador son abominables a su vista, según lo dice Proverbios 28:9. ¿Podemos mirarnos al espejo y hacernos esta pregunta seria? ¿Cuántos cristianos llevan una vida de abandono durante la semana con respecto a la relación con Dios, solo para ofrecer plegarias impenitentes e impías el domingo por la mañana? ¿Se ha puesto a pensar en eso? ¿O cuántos empujan al Todopoderoso a algún rincón remoto de sus vidas solo para invocarlo en estado de pánico cuando la muerte o el desastre invaden sus vidas? Necesitamos aprender la lección que David conocía tan bien. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Salmos 34:18. No se sugiere, por supuesto, que los hijos de Dios debamos ser perfectos para que sus oraciones sean escuchadas. Ninguno de nosotros ha alcanzado la perfección permanente, ni siquiera Pablo, según está en 1 Corintios 9, 26 y 27. Todos seguimos luchando en nuestras muchas debilidades. Pero podemos estar seguros de una cosa:
a menos que seamos realmente serios acerca de vivir la vida cristiana, a menos que estemos sinceramente buscando crecer diariamente, a menos que nuestra mente se renueve y nuestra existencia sea transformada, según lo dice Romanos 12:2, nuestras oraciones se marchitarán y morirán en nuestras lenguas. De ahí no pasarán. Así que inclinemos nuestras rodillas en oración y presentemos nuestras vidas en humilde sumisión a su voluntad. Que nuestras vidas reflejen las palabras que susurramos en su oído. Cuarto punto, el orgullo prohíbe que las oraciones lleguen al trono de la gracia. Nadie está calificado para acercarse al trono de Dios del universo con un espíritu de presunción. Él es el Señor, Dios Todopoderoso. No somos más que polvo, como dice Génesis 3:19. Él es el creador, nosotros los creados, según Salmos 103. Él es santo, Salmos 9:9. Sin embargo, somos pecadores, Romanos 3:9 al 10. En consecuencia, la oración siempre debe caracterizarse por un espíritu de humildad. En el libro de Lucas, capítulo 18, versículo 9, se enseña una de las parábolas del Señor. Dos hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. Los fariseos eran la secta más estrecha del judaísmo, según Hechos 26:5. Para decirlo sin rodeos, eran fanfarrones religiosos, porque así está establecido en Mateo 6, del 1 al 17. La gente común de Palestina los veneraba, lo que parece ser el propósito de su religión. Por el contrario, los publicanos, que eran recaudadores de impuestos para el gobierno romano, fueron despreciados, fueron puestos en la misma categoría que los gentiles, las prostitutas y los pecadores. Eso está reflejado en Mateo 18:17. Cuando el fariseo llegó al templo, tomó una pose y se elogió a sí mismo. Te agradezco que no soy como el resto de los hombres. Se veía a sí mismo como un hombre perfecto y adoraba así a su Creador. Sin embargo, un hombre humillado, era publicano, buscó la misericordia del Señor como un pecador. Él fue justificado antes que al otro. La lección de la parábola es esta: la arrogancia puede negar la oración, la humildad lo bendecirá. Si bien debemos orar con corazones verdaderamente humildes, una visión equilibrada reconoce que debido a la obra de nuestro gran sacerdote Jesucristo, podemos acercarnos con valentía al trono de la gracia. Eso lo dice Hebreos 4:16. Entramos confiados porque somos hijos, pero sin ser arrogante. La confianza humilde es la actitud ideal divina para que una oración sea efectiva. Quinto punto, una vida de oración lenta. Una palabra clave relacionada con la oración poderosa es la perseverancia. En respuesta a la petición de los discípulos de que Él les enseñase a orar, Cristo le dio la historia del amigo a la medianoche. El propósito de esta parábola era alentar a los fieles a seguir orando pacientemente. El hombre de la historia tuvo un inesperado visitante a medianoche. Como no tenía comida que preparar ante su invitado, se dirigió a la casa de un vecino que ya se había acostado. El hombre le preguntó a su vecino por 3 hogazas de pan. El vecino, sin embargo, no estaría preocupado, pero el hombre continuó golpeando. Finalmente, debido a tal persistencia, el vecino se levantó y le dio lo que necesitaba. Eso está en Lucas 11:5. Esta narración no enseña que Dios esté cansado de nuestras oraciones, para nada. Pero es un estudio en contraste. En la parábola, el que hace la solicitud era solo un amigo. En cambio, nosotros somos los hijos de Dios. La solicitud llega a una hora inoportuna de la medianoche, pero con Dios no hay noche, según Salmos 74:16. Las necesidades del hombre eran pequeñas y se respondieron a regañadientes. Nuestras necesidades son grandes, pero se responden amorosa y generosamente por nuestro Señor. Santiago 1:5. El núcleo de la parábola es esta: pidan y recibirán, buscarán y encontrarán, tocarán y se les abrirá. Cada uno de estos imperativos está en el tiempo presente griego. Literalmente, por lo tanto, sigue preguntando, buscando y tocando. La historia del juez injusto enseña una lección similar.
lo que aparece en Lucas 18. Quizás a veces nos despojemos de muchas cosas buenas simplemente porque nos falta la determinación y la confianza de perseverar en la oración. Dios puede estar probando incluso nuestra persistencia en nuestras oraciones. Punto número 6. La falta de perdón derrumba la oración. Una de las cosas más devastadoras en el cristiano puede hacer para obstaculizar, de hecho prácticamente cancelar el efecto de las oraciones, es albergar una actitud hosca e implacable hacia los demás. Cristo les enseñó a los discípulos a orar. Perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. En conclusión, advirtió: pero si no perdonas a los hombres sus ofensas, tampoco tu Padre te perdonará tus ofensas. Mateo 6, 12 y 15. El juicio es sin piedad para el que no muestra misericordia, según Santiago 2:13. Una vez, Pedro le preguntó al Señor: ¿hasta qué punto mi hermano pecará contra mí y yo lo perdonaré? ¿Hasta 7 veces? Los rabinos judíos consideraban que 3 veces para perdonar era suficiente. Probablemente Pedro asumió que estaba siendo generoso, pero el Señor advirtió que el perdón debía extenderse 70 veces 7, es decir, ilimitado. Luego, para ilustrar la gravedad de tener un espíritu implacable, Jesús contó la parábola del siervo inmisericordia. Un rey hizo un ajuste de cuentas con sus sirvientes. Entre ellos se encontró un hombre que debía la enorme deuda de 10,000 talentos. Era mucho dinero para la época. Era algo casi impagable. Cuando se le llamó para rendir cuentas, reconoció que no podía pagar, pero prometió, si se le daba tiempo, cancelar la deuda. Esta promesa precipitada indicaba su falta de aprecio por la enormidad o lo enorme de su deuda. El salario diario de un trabajador era solo un denario. Quizás 30 centavos en dinero de hoy, 30 centavos de dólares. Entonces, la deuda apenas podría haber sido liquidada en menos de 200,000 años. Era imposible. Sorprendentemente, su señor perdonó la deuda de todos modos. Luego, en un giro verdaderamente impactante de los acontecimientos, ese hombre perdonó y encontró a un compañero sirviente que le debía la insignificante suma de 100 denarios, mucho menos de lo que él debía. Él exigió el pago. Cuando su deudor confesó que no podía pagar, el miserable e inmisericordia lo hizo encarcelar. Cuando el rey oyó hablar de esta conducta reprensible, ordenó que el siervo fuera echado en la cárcel hasta que pagase todo, lo que nunca sería porque no podía pagar tal deuda. Eso está en Mateo 18:23. En esta narración divina, el rey representa a Dios. El primer siervo y su inmensa deuda somos tú y yo, y el hecho de que nuestros pecados nos han puesto en deuda con Dios. Es una deuda que nunca podemos pagar por actos de mérito humano. Debe ser una cuestión de perdón. El segundo endeudamiento llama la atención sobre las ofensas que otros cometen contra nosotros, que sorprendentemente es que nosotros, a quienes se les otorgamos la gracia salvadora del cielo, a veces no estamos dispuestos a perdonar a los demás. El Señor advierte que no podemos recibir su perdón a menos que estemos dispuestos desde el corazón a perdonarnos unos a otros. Sí, las acciones y actitudes inapropiadas hacia los demás seguramente pueden perturbar o sabotear la oración. Las relaciones rotas o estropeadas, sean sociales, domésticas, espirituales, pueden obstaculizar las oraciones efectivas. Cristo dijo una vez: entonces, si estás ofreciendo tu ofrenda en el altar y recuerdas que tu hermano tiene algo en contra de ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y vete. Primero reconcíliate con tu hermano y luego ven y ofrece tu ofrenda. Mateo 5:23. Si sabe que alguien tiene una queja legítima contra ti, ¿cómo puede acercarse sinceramente a Dios en oración? Eso es imposible. Los problemas no corregidos con los hermanos son extremadamente perjudiciales. Uno recuerda el obstinado hermano mayor, quien debido a que se sentía envidia de su hermano pródigo, aunque penitente, rechazó la relación fraternal.
Al hacerlo se privó de la comunión paternal, Lucas 15:28. Pedro, sin duda, enfatizó que las relaciones familiares discordantes podrían obstaculizar las oraciones. Está en 1 de Pedro 3:7. Donde prevalecen disputas internas y amarguras, la oración nunca puede ser efectiva. Escucha, no podemos orar a Dios mientras albergamos pensamientos desagradables y de destrucción hacia otros. Y séptimo, el declive de las oraciones egoístas. Finalmente, algunos cortos circuitos en las oraciones se deben al propio egoísmo. Santiago dice, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastarlos en tus placeres. Santiago 4:3. La palabra para placeres es hedone. Aquí sugiere el deseo de alguien que está tan envuelto en el mundo físico que tiene poco interés en cumplir su verdadero propósito en la tierra. Eso está en Isaías 43:7. Tal vez tenemos que analizar la motivación detrás de nuestras oraciones. Cuando solicitamos cosas materiales, ¿es que podemos usarla para la gloria de Dios o para que podamos estar más cómodos? Que las oraciones de muchos miembros de la iglesia con este fin son oraciones egoístas. Queda claramente demostrado por el hecho de que la mayoría de sus posesiones se emplean para acomodarse, mientras que solo se le ofrece una miseria al Señor. Pero si nuestras peticiones se dirigen al fin para que podamos servir eficazmente a nuestro Salvador, Dios puede abrir las ventanas del cielo y derramar bendiciones en abundancia. Malaquías 3:10, Proverbios 3:9 y Lucas 6:38, por citar solamente 3 aspectos. Como conclusión, si realmente queremos tener acceso al trono de la gracia de nuestro Padre Celestial, que alguna vez tratemos de conformar nuestro corazón, mente, alma y cuerpo para servirle a Él y a los demás, que nuestras oraciones y nuestras vidas reflejen el Espíritu de Cristo y la voluntad de nuestro Dios. Tú te has preguntado muchas veces, ¿por qué no tengo respuesta de parte de Dios? ¿Por qué yo oro de manera constante y no recibo respuesta? Al escuchar el mensaje, de pronto hay alguna de estas categorías que está en tu vida que impide que esa relación sea diáfana, clara y permanente con el Señor. Si has alejado tu corazón de Dios, es tiempo que te humilles delante del Señor. Si albergas en tu corazón mucha rabia, dolor contra tu hermano o contra alguien, es seguro que esa oración que tú haces no va a llegar a ningún lado. Analiza tu vida. Solo Dios puede hacer una transformación si estás dispuesto a cambiar. Y tú que me escuchas, hombre, mujer, joven, si este mensaje ha llegado a tu corazón y quieres realmente tener una relación con Dios en oración, es tiempo que entregues tu vida a Dios. Dios está dispuesto a abrir sus brazos permanentemente para recibirte y para tener una comunicación directa contigo. Así que donde estés, pídele al Señor que perdone tus pecados, que salve tu alma, que tú quieres entregarte y rendirte a Él. Él te ayudará con su Santo Espíritu para que puedas entender las maravillas que Él tiene para ti. Amados, si ha sido de bendición este mensaje, por favor compártelo con aquellos que lo necesitan, para que el reino de los cielos se extienda y podamos alcanzar a muchas más almas. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Amigos, el poder del amor de Cristo tiene total capacidad para transformar la vida de todo aquel que cree en su verdad. Te invitamos a que nos contactes al correo electrónico mpalabrasdeamor@gmail.com y en nuestras redes sociales. Muchas gracias por seguirnos.